Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir con la parte de forrajicultura. Ahora vamos a ver un tema que muchas veces no se da en producción animal, pero que para mí resulta importante. Son todo el tema de los restos vegetales en superficie, chalales, rastrojos o pajas o residuos que quedan de restos vegetales después de la cosecha gruesa, el caso de cosecha de sorgo granífero, de maíz, de soja y de cosecha fina, en el caso de trigo, centeno, avena. Es decir, son todos los restos vegetales que quedan. Eh, con respecto a eso, hay características propias de cada uno en cuanto a la cantidad de materia seca y las características de la materia seca. Por ejemplo, vamos a ver que el rastrojo de maíz es un rastrojo que deja bastante cobertura en superficie, con bastantes tallos, bastantes hojas en la superficie, con chalas de la espiga, también bastantes chalas de la espiga, con lo cual hace una cobertura contra protección de la erosión hídrica muy importante y también una muy buena incorporación de materia orgánica en superficie para la descomposición e incorporación de materia orgánica. También se utiliza mucho en las rotaciones porque tiene una raíz adventicia que cuando se hace con soja y cuando se hace en agricultura neta, también la rotación con estas raíces adventicias, rotación de raíces que se llama, es muy importante. En cuanto al rastrojo de soja, es un rastrojo distinto que este, que hay mucho tallo, mucha vaina, pero el suelo queda más descubierto, no hay un entramado de protección tanto contra la erosión. Los kilogramos de materia seca son inferior. Para el caso de maíz puede haber hasta 3.000, 4.000 kilogramos de materia seca hectárea por hectárea. En soja puede haber 2.200, 3.000 kilogramos, menor. Cuanto al trigo, hay una muy buena cobertura, es un cultivo de cobertura, que se utiliza en cultivo de cobertura. Lo que queda es muy bueno en cuanto a protección contra la erosión del suelo y una buena cobertura del suelo y también una raíz adventicia que se utiliza mucho en las rotaciones, también en agricultura neta. Con respecto al rastrojo de sorgo granífero, es un rastrojo de mucho volumen, puede llegar a 4.000, 5.000 kilogramos de materia seca por hectárea, con una buena relación carbono-nitrógeno. Eso significa que hay todavía hojas verdes que tienen una buena relación carbono-nitrógeno a favor del nitrógeno y una mejor descomposición. Acuérdense que la descomposición en lo que es convencional es una descomposición en lo que es todo barbecho o descanso del suelo convencional, es una descomposición un poco más rápida que la que se hace en barbecho pre-siembra directa, porque en pre-siembra directa quedan los rastrojos, los restos vegetales en superficie y esa descomposición e incorporación de materia orgánica es más lenta que la que se hace en convencional, que hay un entremezclado del material con el disco doble, que es el que más se utiliza, y de esa forma las bacterias atacan más rápidamente. Con respecto a los kilogramos de materia seca por hectárea, ya más o menos se lo fui diciendo, van en general de los 2.200, 3.000 kilogramos de materia seca hasta los 4.000, 5.000, cuando es un rastrojo muy abundante, como un rastrojo de sorgo granífero, el resto lo que queda del sorgo granífero. En cuanto a la composición la composición y el valor nutritivo de los rastrojos, muchas veces esto es importante porque no se habla de los rastrojos y después vamos a ver que tiene una utilidad en los sistemas productivos. En cuanto a la composición y valor nutritivo, tenemos que tienen. Una cosa son los kilogramos de materia seca, son la cantidad de materia seca que produce, que es lo que hablamos antes. Otra cosa es el porcentaje de materia seca. El porcentaje de materia seca normalmente es un 80 o 90% de materia seca, es decir, mucha materia seca y muy poquita agua. Eso puede variar del 70 al 90% de acuerdo a qué rastrojo es, pero aproximadamente, normalmente están en el 80-90%. Después tienen un bajo porcentaje de proteína, no pasa del 6 a 8%, un alto porcentaje de fibra, del 70%, un bajo porcentaje de digestibilidad, son muy poco digestibles, aproximadamente el promedio está en el 40%, es una baja digestibilidad, y un bajo porcentaje de, digamos, de energía, o medio en cuanto a energía, puede ir de 1 a 1,4 megacalorías por kilogramo de materia seca.
de energía. Con lo cual tenemos un material, digamos, de no mucha calidad, con mucha fibra, con mucha materia seca, con poca proteína, y bueno, esas son las características en cuanto a los valores de calidad. Con respecto a la utilización de los rastrojos, esto es lo que más me interesa, aparte de todo lo que vimos recién. Tenemos que podemos utilizar en los potreros que se hace agricultura neta o en los campos que hagamos agricultura neta. Obviamente se utiliza para barbecho convencional, si trabaja en convencional, que hay un remezclado del material y una incorporación y descomposición de la materia orgánica, aparte del control de malezas. Y en el barbecho pre-siembra directa se puede hacer un barbecho químico pre-siembra directa. Son barbechos generalmente largos en agricultura neta, de 4, 5, 6 meses. Y se utiliza mucho la descomposición e incorporación de materia orgánica en superficie, con lo cual demora más tiempo. Eso es reciclaje de nutrientes en agricultura neta, reciclaje de nutrientes que ya hemos hablado al respecto y vamos a seguir hablando en la parte de morfología. Otro método de utilización es en campos de agricultura ganadería o ganadería agricultura, campos mixtos. Otro método de utilización es el pastoreo directo. Se puede hacer pastoreo directo, se utiliza en ese caso para animales de bajos requerimientos, por ejemplo para poner vacas de cría o para poner novillos de invernada de más de 250 kilos de peso. En el caso que se pongan otro tipo de animales, los requerimientos en realidad son muy bajos, pero lo ideal es suplementar las falencias que tienen con suplementación estratégica, suplementar con grano, de maíz o de sorgo, o con silo, o con lo que sea. Otro método de utilización también es que se puede utilizar como potrero duro, sobre todo cuando se hace agricultura con siembra directa. Se puede utilizar como potrero duro, que se utiliza para alargar los animales en el cierre nocturno a la noche y poder dar, eso lo hablamos, por ejemplo en verdeos de invierno, cuando estamos pastoreando verdeos de invierno, hacemos un encierro nocturno a la noche con grano, con silo, con heno, digamos, y se puede utilizar como una especie de dormidero, pero un potrero duro, sobre todo en siembra directa, de estos cultivos. Otro método de utilización son las reservas, poder hacer rollos. Por ejemplo, se hacen rollos muchas veces se hacen rollos de rastrojo de sorgo, rollos de rastrojo de maíz, rollos de rastrojo de, ¿cómo se llama?, de soja. En realidad son rollos de baja calidad, tienen un alto porcentaje de fibra y un bajo porcentaje de digestibilidad y un alto porcentaje de materia seca. Y lo que se hace, si no se han hecho rollos, si no están hechos con cúter, que son cuchillas que lo cortan directamente, los tenemos que poner en los digamos en las moledoras de rollo o en mixer verticales que lo van de alguna forma cortando e entremezclando en forma un poco más lenta. Pero lo ideal es mezclarlo y es un aporte de una ración, ya le digo, materia seca, fibra, un bajo porcentaje de digestibilidad, pero desde el punto de vista ruminal es bastante importante. Estos son un poco los métodos de utilización que más podemos tener. Otra cosa que pueden hacer a veces es cuando ponen los animales, es una forma de un barbecho biológico, digamos por descomposición de la materia orgánica y una predigestión anterior, y luego para que no haya un entorpecimiento para hacer siembra directa. También se puede hacer un pasaje de una desmalezadora, también al rastrojo si vamos a hacer posteriormente siembra directa, o un rolo triturador para que no entorpezca el material, porque muchas veces es mucho el material y entorpece la siembra directa posterior. Bueno, estos son un poco, apóyense en esto que les acabo de decir, apóyense con el PowerPoint que van a tener ahora, no hace falta desarrollar el PowerPoint porque creo que el tema, pero es interesante que sepan esto, porque muchas veces a mí no me lo enseñaron y es un tema interesante porque tiene que ver la utilización, tiene que ver con muchas cosas de producción y tiene que ver con las rotaciones y qué es lo que pasa con los barbechos largos, barbechos cortos, en las planificaciones forrajeras. Es un tema interesante. Les mando un abrazo y espero que lo hayan entendido.